4 años. Después tenemos la depresión, que es lo que nos pasó a nosotros en el 2001, ¿sí? Cuando la economía cayó un 12% y lo que nos pasó en la pandemia, donde se agravan los problemas que había en la recesión. Los bancos no te quieren prestar nada, empiezan las quiebras, ¿sí? Y se genera una fuerte caída de la demanda laboral. Gente que no consigue trabajo, que es lo que pasa ahora en nuestro país, y lo hemos visto también en el 2001, ¿sí? ¿Está? Y después viene la recuperación, que empieza cuando los bancos empiezan a hacer algún tipo de préstamos para el consumo, no hipotecarios, sino de la hora 12, la hora 24, o algún préstamo, y empieza una pequeña reactivación y empieza de vuelta a funcionar, ¿sí? Un poco el sistema productivo y, digamos, la capacidad ociosa que había, que es cuando las empresas no producen, ¿sí?, al máximo que le da sus maquinarias, empieza a disminuir, ¿sí? Empieza otra vez a producir las empresas utilizando, ¿sí?, las maquinarias que tenían, que no la podían usar a pleno, ni en la época de recesión, ni en la época de depresión, porque no había demanda, ¿sí? Esos fueron los ciclos económicos que vimos, y después vamos a ver, no sé si en esta clase o en la otra, qué medidas económicas y qué políticas monetarias puede hacer el Estado. ¿Para qué? Para tratar de lograr que haya la menor cantidad de tiempo de presión y recesión, y que se pueda lograr a lo largo del tiempo un crecimiento económico del 3-4% del PBI, como tuvieron países vecinos, como lo vimos con Paraguay, ¿sí?, o lo vamos a ver con Uruguay, a lo largo del tiempo, y que cuando por los ciclos económicos del capitalismo, que no es perfecto, se cae una recesión, ¿qué puede hacer el Estado? ¿Qué elementos puede hacer el Estado para ayudar a que esa recesión o esa depresión? Nosotros estamos viviendo una recesión y una depresión crónica hace 10, 15 años, ¿sí? Si nosotros tomáramos nuestro país hace 40 años, vamos a ver que nuestro PBI creció un 10-15%, lo que no es nada, porque la población crece, y con ese PBI no hacemos nada, cuando por ahí el de Uruguay, el de Paraguay crecieron 80, 90, 100% en los últimos 20 años. Y así nos vamos quedando y vamos perdiendo terreno. Bueno, eso es un poco de repaso que quería dar antes de que exponga el grupo que le toque exponer y escucharlos a los que tenga que escuchar, ¿sí? Que son Ortega, Sequeira, Lorena Franco y Andrea Franco, ¿sí? Así que los escucho. Bueno, ahí vamos, hacemos la presentación. Dale, Andrea. Una preguntita, ¿se me escucha bien a mí? Ahora Perfecto. sí. Ah, listo, gracias. Hasta Gracias, te chicos. escucho hablar, hacer gestos sin tu voz. Ahí vamos. Ay, no, espere. Se fue. Bueno, nuestra presentación es de Argentina, el Producto Bruto Interno. ¿Qué me habla, Lorena Franco? No, Andrea Franco. Bueno, dale, Andrea. Bueno, ¿qué es el PBI y para qué sirve? El PBI es un indicador y sirve para representar el valor monetario de todos los bienes y servicios producidos por un país en un periodo de tiempo determinado. El objetivo del PBI es medir la riqueza que se genera en los países y es utilizado también para conocer los periodos de crecimiento y recesión. Bueno, el Producto Bruto Interno, cuando la tasa del PBI aumenta, es decir, cuando el PBI se calculado es mayor que el año anterior, se dice que la economía del país en cuestión ha crecido. Bien. Y la tasa de variación es mayor a cero, hubo crecimiento económico, de lo contrario, hubo un decrecimiento. Sin embargo, a veces es necesario transformar los valores a nivel país en valores a nivel individual. Bueno, después tenemos fórmulas para calcular el PBI y los tipos de PBI. Tenemos, son 3 métodos, los más utilizados, el método de gastos y el método de valor agregado. Igual está el método de ingresos.
Entonces, bueno, la fórmula del PBI sería el consumo, las inversiones, los gastos públicos, y sería la diferencia entre la importación menos las exportaciones menos las importaciones. Después el método de valor agregado para calcular el PBI, bueno, es mediante el valor agregado sumado al valor agregado bruto, generado por la producción de bienes y servicios, que sería el VAC, que sería valor agregado bruto, más impuestos menos subvenciones. Después el tercer método es el método que nos ayuda a calcular el PBI, es un equivalente a la suma de ingresos que generan los propietarios de los factores productivos. Bueno, la fórmula sería RA, que es la remuneración de los asalariados, y EBE es el excedente de bruto de la explotación, más los impuestos menos las subvenciones. Bueno, ahora tenemos, existen dos tipos de PBI, el nominal y el real. La principal diferencia radica en los primeros de ellos, tiene en cuenta precios corrientes. Cuando hablamos de precios corrientes, nos referimos al valor nominal de los bienes y servicios al valor vigente, a la hora de ser considerado en el momento que se determina el PBI. Mientras que el PBI real cuenta el transcurso del tiempo para aplicar los precios. Con respecto a estos conceptos que están ligados a la inflación, siendo estos dos, el PBI y la inflación, que son componentes principales para comparar países y ver sus riquezas y bienes económicos. Bueno, ahora sigue Daniel. Daniel. Hola, ¿me escuchan? Perfecto. Bueno, tiene que escuchar Daniel. Sí, el que tiene que escuchar es Daniel. ¿Está? A ver, Daniel. Daniel Ortega, el micrófono está apagado. Yo no lo veo porque como estoy presentando esto. Claro, yo tampoco lo veo. Bueno. Daniel. ¿Se me escuchan? Ahí está. Ahora sí. Perfecto. Tenía bloqueado no lo podía bloquear. Bueno, continuamos. Sí, es bueno que se incremente el PBI. ¿Y por qué? El crecimiento del PBI es crucial para una economía, ya que un aumento del mismo refleja un incremento de la actividad económica. Si la actividad económica repunta, significa que el desempleo tiende a reducirse y que la renta per cápita aumenta. Esto, a su vez, redunda en el crecimiento económico, ya que los agentes económicos se inclinarán más a gastar en lugar de ahorrar. Además, tras un aumento del PBI, los ingresos fiscales del Estado tienden a elevarse, puesto que éste recauda más impuestos, y por tanto el Estado puede destinar estas cantidades a partida de gastos. Entonces es bueno que el PBI aumente, porque cuando más aumenta el PBI, salvo que crezca tasas chinas, el Estado no haga nada para parar esa aceleración rápida, ¿sí? Mayor recaudación va a obtener el Estado, más crecimiento, más trabajo, ¿sí? Mayor inversión, y como yo les decía cuando vimos PBI al principio, ¿sí? El PBI es como una torta. Cuanto más crezca, la torta va a ser más grande. Si tengo la torta más grande, tengo más para repartir, más riqueza. Acá no tenemos la torta hace 20 años que sigue igual y nosotros cada vez somos más, ¿sí? Bien. Bueno, ¿qué es el PBI per cápita y para qué sirve? El PBI per cápita permite visualizar cuánta riqueza se crea o existe por persona dentro de un país. También es llamado ingreso per cápita o renta per cápita. Este valor es un indicador económico que mide la relación existente entre el nivel de renta de un país y su población. El objetivo del PBI per cápita es obtener un dato que muestre el nivel de riqueza o bienestar de un país en un momento determinado. Pero no es un reflejo de la realidad, sino un valor que intenta dar una idea de la relación entre el nivel de ingreso de un país y su población. Con frecuencia se emplea como medida de comparación entre diferentes países para mostrar las diferencias entre
en cuanto a condiciones económicas. El primer dato que se necesita para calcular el PBI per cápita de Argentina es de la población. La población total se estima que reside en el 2021 en la Argentina es de 45.808.747 millones de personas, de acuerdo al INDEC. El PBI per cápita de la Argentina se ubicó en el 2020 en $8.441.000 por persona al año, según datos del Banco Mundial actualizados hasta abril de 2021. Argentina es una de las economías más grandes de América Latina, con un Producto Interno de aproximadamente 450 millones de dólares. PBI per cápita en Argentina. El PBI per cápita se redujo un 12% entre 2011 y 2019. Más aún, esta variable cayó 16% si se tiene en cuenta el impacto negativo que tuvo el COVID-19 para la actividad económica durante 2020 y 2021. El estancamiento que mostró la economía argentina en los últimos años no fue normal en la región, donde el PBI per cápita creció 3,6% entre 2011 y 2019. Como resultado, la Argentina quedó en el puesto 175 sobre un total de 192 países en el ranking de crecimiento de la década en cuestión. Fíjense que estamos como en descenso, ¿sí? Claro. Siendo un país con tanta, entre comillas, potencialidad, porque es un país con tierras, ¿sí?, en relación a la cantidad de habitantes, ¿sí? Miren el desastre que han hecho nuestros políticos con el país. Obviamente que también lo que les estoy diciendo es un concepto viejo, porque hoy por hoy hay muchos países, ¿sí?, que, digamos, la parte de la economía digital es la que han desarrollado y es tan importante o más que tener tierra, campos buenos, etcétera, ¿sí? ¿Qué es la economía digital? La economía digital, ¿a qué me estoy refiriendo? La tecnología. Claro, empresas como Mercado Libre, ¿sí?, o no sé, Amazon, que por ahí valen más que todo el PBI de Argentina, ¿sí? Y para eso nosotros tenemos unicornios como bien Mercado Libre, hay 4 que bueno, con este gobierno se han tenido que ir afuera, y mucha potencialidad porque hay gente que es brillante, ¿sí? Cada vez menos, cada vez vamos perdiendo más capital en materia de educación, pero la tenemos. Pero los impuestos son muy altos. No, es que la gente, mucha gente capacitada, vos por ejemplo querés desarrollar un software, ¿sí?, y lo querés exportar trabajando para el país desde afuera, ¿sí? Haces un programa, un software, qué sé yo, para, no sé, de fútbol, ponele, ¿viste? PES 2022, y sos capaz y lo querés exportar, por decir algo, ¿no? Se me ocurre para que sea fácil. ¿Y qué pasa? Vos afuera cobrás en dólares, pero ¿qué te obliga el banco? El Banco Central. Los dólares los tenés que ingresar acá y te lo convierten en pesos a 100 pesos. O sea que terminás cobrando la mitad del valor que vos generás. Entonces esa gente que es capaz, que puede exportar servicios, se llama lo que es exportar servicios propios muchas veces de economías digitales, programadores y todo eso, así que pueden trabajar desde acá y generar valor desde acá para el exterior. ¿Qué hacen? Y yo no me voy a quedar acá en este país para que mis ingresos se caigan a la mitad, se van directamente, ¿sí? Se va perdiendo cada vez más capital humano, ¿sí? Y estos países subdesarrollados necesitan amplio desarrollo en la economía digital, ¿sí? ¿Se entiende a lo que voy? Entonces hoy por hoy no basta con tener la pampa y tener buenos campos o soja, ¿sí? Eso te puede ayudar, como ayudó este año al gobierno, que hubo una cosecha extraordinaria y la soja otra vez volvió a los $600 y evitó una catástrofe que por ahí implicaría que no tuviera dólares el Banco Central a hoy. Dale, sigamos. Sí. El PBI de la Argentina registró durante 2020 una fuerte caída del 9,9% en comparación con 2019, según informó oportunamente el INDEC.
lo cual redujo también considerablemente el PBI per cápita de la Argentina. Bien. Eh, Ahí estamos viendo el PBI per cápita, ¿sí? Año por año, Claro. ¿no? sí. Bueno, la Argentina no crece sostenidamente hace 10 años. Si lo hiciese en los siguientes 10 años, la tasa promedio en la que creció la región entre 2011 y 2019 a un 2,5%, recién en el 2032 recuperaría el PBI per cápita de 2011. Sin embargo, la región... Lo que Sí. estamos hablando, ¿no? ¿Se dan cuenta de lo que estamos hablando? Sí, sí. Es gravísimo. Fíjense Es terrible. el cuadro, fíjense el 2015, que pareciera que tiene un valor alto, ¿sí? 13.000 euros. ¿Qué pasaba ahí? Pasaba como ahora, había un dólar de 10, ¿sí? ¿Se acuerdan? Pero el dólar real, cuando vos querías ir al mercado libre, al mercado contado con liquidación o el mercado dólar bolsa, estaba 15. Quiere decir que esos 13.000 en realidad están expuestos a 10 y es falsificar la riqueza en dólares. ¿Por qué? Porque la real riqueza en dólares era la mayoría de las transacciones, ¿sí? Comprar un inmueble y todo eso, lo tomaban a un dólar de 15. Quiere decir que en realidad esos 13.000 eran 10.000, ponele. ¿Sí? ¿Por qué? Porque se toma el dólar oficial, porque hay múltiples tipos de cambio. O sea que estos 13.000 están degradados, pero como muestra este gráfico, de todas formas, se ve que subimos un poco, bajamos, estamos postrados. ¿Sí? Claro. Bueno, sin embargo, la región no estuvo en la misma situación. El PBI per cápita creció 3,6 entre 2011 y 2019. Bueno. O sea que la región, si un promedio de la región, que sería que toda América del Sur, sería. Claro. A ver. La región, me imagino toda América del Sur, no sé. La región era la región sudamericana, todo lo que era... Sí, Sudamérica. Sí, Sudamérica. Sí. Nosotros le tiramos el promedio abajo en la región. Brasil, Argentina, Venezuela, Colombia. Claro. Nosotros y Venezuela somos los peores. Sí. Bueno, continúa Mayra. Sí. Bien, Daniel, bien. Mayra, adelante. Gracias. Bueno, ¿qué parte se destina a la salud y a la educación? En el caso de Argentina, la inversión en la salud pública es de 199.000 millones, es decir, un 0,5% del PBI. La inversión en educación es de 483.000 millones, un 1,13% del PBI, en el cual se incrementaría un 11% con el objetivo de cumplir la Ley de Financiamiento Educativo, para encontrar estabilización macroeconómica y sostenibilidad fiscal. Bueno, la relación entre deuda y PBI. La relación entre ellos es el cociente entre la deuda política de un país y su Producto Bruto Interno. Es utilizado para medir la carga de las obligaciones públicas frente a la producción de un país. Mientras más alto es este coeficiente, más endeudado es un país. El porcentaje de la... Una relación razonable entre deuda y PBI debería entrar entre un 30, 20. ¿Por qué? Porque si yo estoy endeudado del 100%, quiere decir que lo que yo produzco no me alcanza para pagar mi deuda. ¿Sí? Es lo mismo ustedes que tienen una empresa y mis ingresos no me alcanzan para pagar la deuda que tenga con los bancos. ¿Ahí qué pasa? En realidad no hay solvencia, no hay solidez, ¿sí? Adelante. El porcentaje de la deuda pública en relación al PBI aumentó más de 13 puntos. Como vemos en el cuadro, en el año 2020 fue de 100,28% y actualmente es de 101,5%. O sea que estamos endeudados hasta el techo, ¿sí? Estamos tapados. El índice de Gini, o también llamado coeficiente de Gini,
Es una medida económica que sirve para calcular la desigualdad de nuestros ingresos. Este indicador muestra cuanto más cercano a 1 equivale a una distribución más desigual, y por el contrario, cuanto más cercano a 0 es más igualitaria. Como se muestra en el cuadro, el índice de Gini durante el primer trimestre de 2021 fue de 0,445. El cuadro es este. Sí. Y mientras el cuarto trimestre de 2020 fue de 0,435. O sea que estamos ahí en la mitad de la tabla, ¿no es cierto? Sí. ¿No? Sí. Bueno, y ahora mi compañera Lorena va a explicar lo de la presión fiscal. Bueno, ahora continúo yo con la presión fiscal. La presión fiscal mide la cantidad de impuestos. ¿Se escucha bien? Perdona, sí. Sí, estoy ando con el micrófono medio que como un profesor de sociología. La presión fiscal mide la cantidad de impuestos que paga tanto el consumidor como las empresas. Es un porcentaje que se obtiene del cociente entre lo recaudado y el PBI. Dentro de la presión fiscal tenemos que incluir todos los tributos, todos los contribuyentes y la cantidad que no se paga pero que debería pagarse, es decir, la evasión fiscal. Ahí abajo está la fórmula de la presión fiscal, los ingresos tributarios, dividido el Producto Interno Bruto. Si dividimos los ingresos procedientes a las obligaciones tributarias entre el Producto Interno Bruto, nos dará un resultado que irá entre el 0 y el 1, que al multiplicarlo por 100 nos dará un resultado en porcentaje. Bueno, la presión fiscal en Argentina en este momento supera el 33% sobre la actividad privada, y los especialistas estiman que, que en una función de los objetivos fiscales que se están fijando para el próximo año, esa tasa podría subir entre 2 y 3 puntos porcentuales. Argentina tiene una presión tributaria que es más elevada que Estados Unidos, Canadá, Australia y gran parte de América Latina y Asia. Es solo más baja que Escandinavia y algunos otros países europeos. Sí. Estamos escuchando, tiene una presión tributaria más elevada, ¿sí?, que Estados Unidos, ¿sí? O sea, por ahí un país del primer mundo, que países escandinavos que ofrecen salud y educación y seguridad de excelencia. Acá tenemos que pagarnos nosotros esos servicios, ¿sí? Todos los servicios, sí. Y repito que esta presión fiscal no está midiendo el trabajo negro, ni mide la inflación, porque en los otros países prácticamente la inflación se solucionó. Ahora con la pandemia Estados Unidos está preocupado porque tiene un 5 o 6% de inflación anual, ¿sí? O Brasil está llegando al 8 y al 9, pero en general, anual, ¿no? Anual, sí. Si nosotros contemplásemos la inflación, ¿sí?, y contempláramos la economía en negro, estaríamos encima de un 40% de presión tributaria, porque la inflación es un impuesto que afecta a los que menos tienen. ¿Por qué afecta a los que menos tienen? Y si ustedes no se van dando cuenta que con su salario cada vez compran menos, ¿sí?, El poder adquisitivo que uno tiene. claro, entonces, ¿qué pasa? El gobierno va licuando los sueldos a través de la inflación, y es una forma de ajustar el famoso ajuste que llaman los políticos. Vos ajustaste, vos no. La inflación es una forma de ajustar el gasto en los empleados públicos, los jubilados, ¿sí? Salvo algún sindicato que tenga un gran convenio colectivo de trabajo y pueda ahí empatarle, pero por ahí si le empata a lo largo del tiempo, pero mes a mes va perdiendo. Por ejemplo, Claro, pero los bancarios tienen una buena sí, pero un sabes buen lo que convenio. te vas corriendo de atrás, porque por ejemplo, a hoy la inflación es del 51%, y por ahí ese 51% te lo reconocen en cuotas. Sí, Terminar de cobrar el 51% en marzo o abril del año que viene. claro.
hay un diferimiento de 6-7 meses y ya te hicieron polvo el sueldo. Ni hablemos de la gente en negro, ni hablemos de la gente que no tiene un buen sindicato que lo representa, ¿sí? Por ejemplo, no sé dónde están los sindicatos docentes, ¿sí? Que hablan de lo más alto de la tabla de posiciones, la luz. No escucho. ¿Alguien dijo algo? ¿O se escapó una voz? Se ve que se escapó algo, a la tele o a la radio. Los sindicatos docentes se jactan hablando de la prioridad de la educación. Bueno, primero aumenten el sueldo a los docentes y realmente denle buenas prestaciones, una buena obra social, que el docente se sienta orgullo de ir a trabajar, ¿sí? Y después le das una buena obra social, porque es muy fácil siendo político decir, los docentes tienen que ir a clase, esto y lo otro, sin simpatizar por... Y después si me enfermo de coronavirus, ¿dónde voy a ir? ¿Al IOMA? Si soy de la provincia. Entonces, ojo, ¿sí? Primero denle un buen sueldo, denle una buena obra social y ahí hablemos después de la exigencia, de la evaluación de los docentes, pero si queremos ser un país bueno, paguémosles menos a los diputados, a los senadores, ¿sí? Con sus asesores, ¿sí? Bueno, pero eso es un mundo ideal que no va a existir acá. Bueno. No tengo perspectiva de que... Va a existir cada vez, vamos a estar cada vez peor. Y sí, obvio. Porque el costo de un diputado y un senador no es lo que ellos ganan, es los choferes, los viáticos, los pasajes en avión, la cantidad de asesores que son como una pyme que tienen hasta 70 o 80 asesores para sacar las leyes de baja calidad que tenemos, ¿sí? Entonces, y lo hablo en general habiendo excepciones, ¿sí? Entonces, y esto trasladado a concejales en las provincias, consejeros, y toda una serie de gente que hace un peso político del Estado que es impagable y que por ahí en su momento, en el 70, el Estado ocupaba el 15 o el 20% del PBI y hoy ocupa más del 50 o más del 60, ¿sí? Entonces, si vos no empezás recortando por el gasto de la política, pero hablando de la política de cortar asesores, cortar viajes, cortar, ¿sí? Aviones, pasajes, y todo eso, ¿sí? Y empezar a exigir, ¿sí? Como nos exigen a nosotros nuestro trabajo, va a ser muy difícil de recomponer si no empiezan los políticos, ¿sí? Todo esto, porque hay unos gastos que son... vos tenés una cantidad de empleados en el Congreso que no entran, directamente no entran, ¿sí? Entonces, eso es lo que hace que después que el tipo que labure, como le debe pasar en sus trabajos, ¿sí? Cobre menos, ¿sí? Que el tipo que se rasca, ¿sí? Entonces hay que pagarle más al diputado, al senador que labura y que saca buenas leyes, ¿sí? Y echarlo o menos al que tiene 40, 50 asesores y saca leyes que no sirven para nada, ¿sí? O que paga plata que no sé, choferes y esto y lo otro, ¿sí? Y que lo pagamos todos nosotros después. Sí, sí, obvio. Adelante, digamos. Acá en los cuadros muestra, ¿no es cierto?, la presión tributaria en Argentina, con el porcentaje con el PBI, cómo fue ascendiendo, va marcando el porcentaje. En el color celeste se ve lo que es nación, lo amarillo son las provincias y lo que es color gris son los municipios. ¿Ustedes se imaginan con esta presión fiscal más todo el tema laboral, los problemas que hay con las indemnizaciones, dobles, simples, ¿sí? Más el costo laboral que vos pagás, un empleado que le pagás 100 te vale a vos 200, una empresa seria puede contratar empleados en blanco en este país. Y si no hay empleados en blanco, no va a hacer. Y si no hay empleados en blanco, ¿cómo le pagas después a los jubilados? ¿Sí? Después llegan a viejos y gente sin ningún aporte, tenés que empezar a hacer moratorias para un sistema jubilatorio insostenible, porque han jubilado a cualquiera, ¿sí? Y mi papá que cobra, que desde los 18 años paga autónomos, cobra la mínima,
y hay gente que para una moratoria allá, ¿sí? Cobra lo mismo que mi papá, Sí. siempre igualando Sí. para abajo, Que obviamente, nunca pagó nada. Que nunca pagó nada, sí. porque tampoco es culpa de la persona que no trabajó, No, que más vale. dinero que no le hayan pagado, pero es todo un sistema perverso, ¿sí? Sí. Diga, O como la época que también estuvo las AFJP, que toda esa plata también, se perdió. claro, ahí eso es todo un tema a debatir la FJP, porque el Estado obligaba a la FJP a invertir, ¿sí? Nuestros ahorros en un 70 o 80% en bono del Estado. Entonces, la realidad es que si vos haces, que después quiebran los bonos del Estado, ¿sí? No te lo pagan. Ah, La FJP no existe, pues si te obligan a invertir la FJP un 50, 60, 70% en bono del Estado, bueno, metelo todo en lo público, pues es una estafa, ¿sí? claro. No existe eso. La FJP tendría que tener un 20, 25 en bono del Estado y después que lo invierta a donde quiera, ¿sí? No, porque entonces no es una FJP privada, es cualquier cosa eso, ¿sí? Digamos. Bueno, y el otro cuadro muestra perdón, la presión fiscal en el país, en Argentina, los impuestos que tienen tanto para empresas como para individuos de alto poder adquisitivo son muy altos. Y en este ranking lo que muestra es que la presión fiscal en las empresas en Argentina se aparece primera en la región sudamericana con un 106%. Seguida por Bolivia con un 84%, Venezuela con un 73%, Colombia con un 71% y Brasil con un 65%. Esto quiere decir que de cada 200 pesos, ¿sí?, de ganancia, el gobierno se queda con 106. 106 pesos. La mitad, más de la mitad, ¿sí?, se lo lleva el gobierno, ¿sí? Digamos. Bueno. ¿Y qué pasó en la pandemia con el PBI? El PBI cayó casi 10% durante el 2020 por la pandemia de coronavirus. El Producto Interno Bruto de la Argentina tuvo un descenso de 4.3% durante el cuarto trimestre del año, en comparación con el mismo periodo del 2019. Los sectores más afectados fueron hoteles y restaurantes y los servicios sociales y personales. El consumo privado se contrajo un 13% interanual, la inversión cayó un 13% y las exportaciones disminuyeron casi un 18%. De los 17 sectores analizados para medir el producto, solo 2 crecieron en el 2020, electricidad, gas y agua, un 0,9% e intermediación financiera un 2,1%. De los demás sectores que bajaron su producción, las mayores caídas se dieron en hoteles y restaurantes, con un 49%, otras actividades de servicios comunitarios, sociales y personales con un 39% y la construcción con un 23%. Además, la mayor caída de la economía se evidenció en el segundo trimestre del año, abril, mayo y junio, cuando las medidas de restricción a la circulación fueron más severas y la producción cayó casi un 16%, versus los primeros 3 meses del año. El tercer trimestre, julio, agosto y septiembre, la economía se recuperó y creció un 13% contra el segundo trimestre, mientras que en el último trimestre, octubre, noviembre y diciembre, la economía creció un 4,5% versus el tercer trimestre anterior. Bien. Y ahí terminó la presentación. ¿Qué le iba a decir? No sé si pudieron averiguar cuánto es la inversión o algún cuadrito en los últimos años en relación al PBI. Les pedí que lo investiguen, si no me lo traen para la próxima, ¿sí? Lo habíamos hecho, ¿no, chicas? A ver. Bueno, A ver, espera que me... si no para la próxima, no hay problema. No, porque... No, lo hicimos. Lo que pasa que me parece que Uruguay terminó de completar lo que faltaba, que era el único que faltaba completar unos par de
Si no, seguro que vemos lo de No, porque Argentina. bajamos un cuadrito y Lo hicimos. Lo hacemos después, no se hagan problema, que les pedí un comparativo de... Sí, lo hicimos. André, ¿lo podés compartir pero vos? no lo encuentro, no sé cuál era la fecha. Espera. Sí, esto. Sí, Falta- sí. No, falta Paraguay. Paraguay faltaba, perdón, yo dije Uruguay. Paraguay faltaba. Anticipo el puesto, es que los niveles de inversión de Argentina son incompatibles, ¿sí?, con un país que quiera crecer. Los políticos te hablan, para crecer vamos a incentivar el consumo, ahora 12, ahora 18, ahora 20, el Estado le va a dar plata. Eso es un paliativo, es como darle una aspirina a un enfermo de cáncer, ¿sí? La única forma de que un país crezca en forma sostenida es con inversión, que las empresas locales inviertan o que vengan de afuera a invertir. Pero ¿cómo van a venir a invertir con este nivel de presión fiscal que hay, con esta serie de regulaciones laborales que hay, cuando van a otro país en una economía globalizada, ¿sí?, y les cobran la mitad de impuestos como vimos en Paraguay? Entonces perdés porque no hay competencia. Si vos tenés vaca muerta y la querés aprovechar, tenés que tener inversiones, ¿sí? Por ejemplo, por decir algo, ¿sí? O el litio, la minería, o gente que venga a invertir en todo el desarrollo de software, que les puse el ejemplo. Vos querés hacer algo de acá, exportás valor hacia afuera y resulta que no te permiten cobrar lo que vos generás. Entonces decís, para eso me voy afuera directamente y ahí cobro lo que yo genero, ¿sí? Bueno, todas esas cosas hacen que estemos como estemos, ¿no? No sé si tienen alguna duda, alguna pregunta, algo para discutir que quieran, algún tema que les haya llamado la atención. Nada. Mirá, si vos no lográs eliminar la inflación, ¿sí?, bajar los impuestos, bajar el gasto público, sobre todo el gasto político que hay, y también que lo que se recaude realmente se asigne, porque muchas veces vos podés, ahora cuando comparemos en el cuadro comparativo, yo les pedí que comparen el PBI en educación, el PBI en salud de los distintos países. Vamos a ver, porque por ahí nosotros tenemos un PBI, el porcentaje de lo que nuestro PBI que se dedica a educación o a salud, por ahí es mayor que otros países, pero el tema también es cómo se asigna y que la plata no se quede perdida por ahí, en las manos de alguien que la use para otros fines, ¿no es cierto? Entonces, si el Estado no se puede dedicar a lo básico, ¿cómo vas a poner, no sé, esta empresa la quiero estatizar, la otra estatizar, la de acá, la de allá, ¿sí? Entonces, lamentablemente, hay que buscar un buen funcionamiento del Estado, buscar menos impuestos para que haya más inversión, bajar el gasto público, sobre todo en la parte política, ¿sí?, y que el gasto realmente vaya a donde tenga que ir, ¿no es cierto? Porque a veces no es problema de que falta inversión, sino que la plata no llega a donde tiene que llegar, o hay partidas que no se asignan, ¿sí? Eso es un poquito, digamos, lo que tratan de hacer los países vecinos, no voy a hablar, no sé,
vecinos, Paraguay, qué sé yo. Chile, con los problemas que tuvo Chile en su momento, que la gente salía a las calles y todo eso. Uruguay, ¿sí? Ningún país está lejos de los problemas y los reclamos, porque el sistema capitalista no es perfecto, pero bueno, es lo que hay, y nosotros no podemos haber caído tan bajo con un 50% de pobres, ¿sí? Algo mal hicimos y durante muchos años, ¿sí? No se puede estar 20 años con un crecimiento, con un PBI que aumentó un 10% en 20 años, cuando otros países aumentaron un 100% en 20 años. Nos están llevando puestos, ¿sí? Entonces, algo mal hicimos, y para mí tiene mucho que ver con el peso del Estado, ¿sí? Con el premio al ineficiente, ¿sí? Con que no hay premios y castigos y todo eso, con el excesivo peso del Estado y el costo de la política, ¿sí? De la mala política, ¿sí? En asesores, viajes y que se creen que los políticos, que es el Estado, ellos son nuestros representantes, son nuestros servidores, no somos nosotros los súbditos, ¿sí? Entonces también nosotros tenemos que exigir, ¿sí? Una mejora, ¿sí? Y obviamente habrá políticos buenos, yo no digo que ninguna generalización es buena, como habrá docentes buenos y docentes malos en todo ámbito, pero a veces uno tiende a pensar que a veces nuestros representantes no están a la altura de lo que nos merecemos. Sin hablar del grupo A, del grupo B, porque esto no es de un año, ¿sí? En el año 70 teníamos 5% de pobres. Hoy tenemos un 50%, 10 veces más. Está bien que hubo una pandemia, pongámosle que tendríamos 33, 34%, ¿sí? Que la pandemia subió un 10, 15% de los pobres. Igual, pongámosle que era un 30, 33, 7 veces más, ¿sí? Del 70 hasta hoy. Bueno, no sé, unos datos para reflexionar, ¿sí? No sé, ¿alguien quiere hacer algún comentario más? ¿Alguna duda? ¿Cuánto inversión? De los últimos 6, 7 años, o últimos 10 años, los últimos años, ¿sí? Para comparar, ¿sí? Yo, por ejemplo, acá, yo tengo un cuadro, ¿sí? De unos alumnos. ¿Qué vendría a ser lo que se invierte del PBI en inversiones internas? Claro, ¿cuánto del PBI se destina a salud en Argentina los últimos 10 años o 5 años? ¿Sí? ¿Cuánto se destina a salud en Uruguay en los últimos 5 años? ¿Cuánto se destinó a salud en Paraguay? ¿Cuánto se destinó a educación en Argentina? ¿Cuánto a Paraguay? ¿Cuánto se destinó en Uruguay? ¿Cuánto se invirtió del PBI en los últimos 5 años en Argentina, Paraguay y Uruguay? ¿Sí? ¿Cuánto del PBI se destinó la relación PBI-impuestos en Argentina, Paraguay y Uruguay en los últimos 5 o 6 años, ¿sí? O últimos 10 si pueden? ¿Esto es para qué? Para comparar y ver cómo saltan los problemas, ¿sí? Ustedes van a ver que la relación PBI-inversión es mucho mejor en Paraguay y Uruguay en los últimos 10 años que acá. ¿Por qué? Porque la relación PBI-impuestos, ¿qué va a pasar en Uruguay y en Paraguay? ¿Qué va a pasar con la relación PBI-impuestos en Uruguay y Paraguay? ¿Es menor o mayor que Argentina? Menor. Claro, como es menor, como la presión fiscal es menor,
en Uruguay y en Paraguay, ¿sí? Entonces seguramente la inversión es mayor en esos países. ¿Por qué? Y porque una empresa para invertir no le podés cobrar todos los impuestos, como bien dijeron en Argentina, municipales, provinciales, nacionales, que tenemos Kiara, 146 impuestos tenemos en nuestro país, 146 impuestos, con la complejidad administrativa que requiere llevar 146 impuestos. Acá yo lo tapé porque es un cuadrito que tengo que tenemos. Pero además acá bajaron mucho las inversiones con respecto también al dispararse el dólar. Bueno, pero el dólar no se dispara por nada, se dispara por la inflación, porque justamente como gastamos más que lo que recaudamos, el Estado emite y la gente no tiene confianza en la moneda. Después lo vamos a ver eso, ¿sí? Claro, bueno, eso hace que las inversiones bajaron y por lo tanto también baja el PBI. No, el dólar es un problema ajeno que no lo tiene ningún país, porque hasta Brasil el dólar lo tiene relativamente estable, ¿sí? La inversión en un país está relacionada con los impuestos al trabajo y los impuestos que tiene un país, ¿sí? Ningún país como este tiene 145 impuestos, ¿sí? Que no solamente es un problema de la presión tributaria, porque, les repito, si nos dieran salud y educación, ¿sí? Y buenos servicios, decir, bueno, yo pago estos impuestos, pero no tengo que ir a la medicina prepaga, no tengo que ir, ¿sí? A la educación primaria y secundaria privada porque tengo paro docente. Es un problema también de la relación entre lo que el Estado te da y lo que recauda. Pero si vos tenés muchos impuestos y 145 impuestos y tenés que tener, no sé, una dotación de contadores y abogados para liquidar todos esos impuestos que tenés, obviamente que una empresa del exterior entre invertir acá e invertir en otro país se va a ir al otro país. No tiene nada que ver con el dólar, ¿sí? El dólar aumenta por otras causas, ¿sí? Pero en realidad lo que pasa acá es que es tan alta la presión fiscal, es tanto el costo de incorporar a una persona y tenerla en blanco, ¿sí? Que o trabajas en negro, hoy hay empresas que trabajan en negro, o hacen mitad y mitad, ¿sí? O no venís a invertir. Mismo el Estado trabaja en negro. ¿Ustedes no saben que el Estado trabaja en negro? Vamos, ustedes saben que el Estado trabaja en negro. ¿Y por qué trabaja en negro? A ver, contame. Y porque hay un montón de cosas que no están reflejadas en el sueldo, que no están reflejadas en el sueldo fijo, sino que son como agregados separados que después no están. Que no te juegan para la jubilación. Claro, exacto, ahí está, no me salía. No están incorporados al sueldo básico. Claro. Sino que lo ponen como un decreto, como... Está bien. ¿Y por qué más? Una paritaria. Algo así. ¿Y por qué más el Estado es negrero? El Estado son los principales negreros. ¿Por qué? Vamos, tienen que saber ustedes. ¿Están todos en planta permanente ustedes? ¿Nunca estuvieron? ¿Y cómo te... Está bien, pero pará, no, está bien. ¿Pero nunca estuvieron contratados? Ah, porque el primero es un año, sí. Cuando entras es como un año contratado, es medio ficticio, y después te pasan automáticamente a planta permanente, al menos a nosotros. En el estado de la ciudad, en las provincias, hay un montón de monotributistas con contratos, que en realidad esos contratos para monotributistas están sustituyendo, es una relación de dependencia encubierta. Entonces, ¿con qué autoridad moral el Estado me viene a exigir que yo blanquee? ¿Sí? A mí no, pues yo no soy empresario, yo soy un simple contador que liquida impuestos, ¿sí? A mi empresario que liquide, que tenga blanco, cuando vos, Estado, tenés una legión de monotributistas que no le das los mínimos derechos sociales, porque hay muchos que después los blanquean y le hacen contratos.
lo toma en planta transitoria y permanente, pero hay muchos que le hacen contratos eternamente. Sí. ¿Sí? Creo que ahora se está usando esa modalidad, profe. Yo en realidad cuando entré era como que pasabas por una planta transitoria de un año y automáticamente quedabas en permanente, pero hace 20 años. Y ahora Pero los ahora últimos... te hacen contratos eternos, contratos que te duran Ahora los últimos años. eran Yo contratados. tengo compañeros de trabajo que están contratados, que empezaron como un personal temporal y después lo pusieron contratado, pero firman contrato, es por un año nada más el contrato. Pero Y si vos lees el contrato, es una vergüenza. ¿Pero como monotributista? No, como contratado. Aparte están los monotributistas. Bueno. Sí. Una estafa, porque hasta el servicio doméstico que te trabaje una hora, lo tenés que tener en relación de dependencia, ¿sí? Y Es les cuento que es algo. una relación de dependencia encubierta, en realidad. Es como las remiserías que son monotributistas, pero le facturan a una sola persona. En realidad es una relación de Les dependencia. cuento algo. Yo siempre trabajé en el sector privado, ¿sí? Una vez, de casualidad, un fiscal, como yo sé impuestos, sé muchos impuestos, me contrató como asesor de un fiscal contencioso, administrativo y tributario. 4 años por contrato estuve. Y al fiscal ese no sé qué pasó, lo echaron, tuvo problemas, bueno, no vale la pena. Ustedes se creen que alguien de la ciudad me llamó y me dijo, bueno, vos laburaste bien, 4 años, vos no tenés la culpa que al tipo lo fueron por X motivo, te tomamos, chao. ¿Sí? Entonces, el primer discriminador, y así esto como pasa en la ciudad, pasa a nivel nacional, municipal y provincial. Entonces, que se saquen las caretas, ¿no? Que se saquen las caretas. Entonces, por eso, si el Estado mismo no puede sostener en su planta, por cuestión de indemnización, que yo podría haberle hecho un juicio, pero anda a cobrar un juicio, ¿sí? Por cuestiones de indemnización, por cuestiones previsionales, ¿sí? A la gente, que lo reformen, que hagan una ley creando un seguro de retiro, que bajen las cargas sociales, que bajen los impuestos, porque esto es insostenible. Prueba de ello es que el propio Estado no tiene a la gente trabajando a todos como corresponde, ¿no? Algo pasa. Entonces, volviendo a los cuadros, ¿sí? Relación PBI, impuestos, ¿sí? Últimos 10 años de Argentina, últimos 10 años de Uruguay, últimos 10 años de Paraguay, PBI educación, últimos 10 años de Argentina, últimos 10 años de Uruguay, últimos años de Paraguay, PBI salud, ¿sí? Últimos 10 años de Argentina, últimos 10 años de Uruguay, últimos 10 años de Paraguay. Y PBI per cápita, los últimos 10 años de esos países. 4 o 5 indicadores que fuimos viendo en un cuadro comparativo, y así vamos a sacar nuestras últimas conclusiones. Y van a ver que cuanto más presión fiscal, menor inversión, ergo, menor trabajo y más pobreza. ¿Sí? Después les voy a pedir por ahí que, después vemos, pero avancemos con esto, les voy a pedir también cómo es la pirámide social en los últimos 3-4 años, clase media, alta y baja en estos países. ¿Sí? ¿Se entiende? Hay un cuadrito que te dice tanto clase media, tanto clase alta, tanto clase baja, ¿sí? Y van a ver también ahí como nosotros cada vez tenemos menos clase media, ¿sí? Bueno, no los quiero deprimir. ¿Se entendió lo que yo les pido? Ese cuadrito con los 5 o 6 indicadores que vimos. Cualquier cosa, dudas me consultan, ¿sí? ¿Está? Profesor, ¿los trabajos hay que entregárselos o no? ¿Qué trabajo? Lo que hicimos, las presentaciones de cada país. Dámelo que yo lo cuelgo, ¿viste? Como colgué de las chicas, que lo metí,
Lo meto ahí en el coso para que todos lo vean y lo tengan, ¿sí? Buenísimo. Yo lo vi, le puse como un tema y los colgué para que estén en nuestro, ¿sí? Sí, está Sí, bien. sí. ¿Alguna duda, alguna pregunta? El tema de los indicadores yo lo hago porque no es solamente estudiar el indicador, sino ver cuáles son las consecuencias de ese indicador, ¿sí? ¿Está? Está Las bien. consecuencias que van a ver es que cuando mayor presión fiscal hay menor nivel de inversión, ¿sí? Y también seguramente nosotros vamos a tener por ahí más del PBI destinado a educación que otros países, como Paraguay, que la educación pública debe ser malísima, qué sé yo, por ejemplo. ¿Sí? Hay cosas buenas y cosas malas, no todos malos. ¿Sí? Acá más que nada se distribuye más en ayuda social. Bueno, pero ahí estamos viendo que también eso también tiene un límite, ¿no? Porque la ayuda social, ¿qué te están diciendo? A los que están en blanco le sacan con los impuestos y le dicen, te doy a este, te doy a este, te doy a... ¿No sería mejor que bajen los impuestos para que haya más trabajo y menos ayuda social? Por eso está bajando tanto la clase media. Porque la ayuda social es un paliativo, en un momento que no alcanza, porque aún así, con la inflación que hay gente que tiene trabajo y está en la línea de la pobreza, porque pongámosle, un docente que trabaja 4 horas está en la línea de la pobreza, por no alcanza el sueldo. ¿Sí? 4 horas no es nada, pero el docente también corrige, hace esto. No es que trabaja 4 horas, se fue a la casa y ya, ¿sí? Es que también cada vez se necesita más para estar dentro de para no estar debajo de la línea de la pobreza. No, Porque con la inflación que hay y todo, cada vez es más lo que necesitamos para no entrar en la línea de la pobreza. Que cada vez uno tenga menos, pueda comprar menos con el sueldo que tiene, ¿sí? Y afecta más a los que perciben un sueldo en pesos, ¿sí? Seguro, y además que los sueldos tampoco aumentan en relación a la inflación. Bueno, ahí está, ese es el ajuste. Porque vos podés hacer un ajuste como quise hacer de la Rúa. Vamos a bajar el 11% a los empleados municipales, que se armó un quilombo bárbaro. O podés hacer el ajuste, ¿sí? Con una inflación por encima del sueldo, que a lo largo de 3-4 años perdés un 6-7% por año y por ahí la gente medio que no se da cuenta, pero también está haciendo un ajuste, ¿sí? Pero es perverso, porque la inflación afecta a la gente, ¿sí? Es el impuesto más perverso que hay, ¿sí? Bueno, si no hay dudas, bueno, las veo deprimidas, hablemos de otra cosa. Si no hay dudas, lo que vamos a hacer es, espero esos indicadores. Estamos pensando en irnos a vivir a Paraguay. ¿Por qué no? Ahora hay un mundo globalizado y se podía a cualquier lado. Si no hay dudas, la próxima clase vemos a los uruguayos, los esperamos con un mate y el tema de los indicadores, ¿sí? Y vamos a hablar, que yo les di el material y no lo di hoy en la clase, cuáles son las políticas monetarias y fiscales que puede emplear un Estado para evitar que los ciclos de depresión, recesión o auge sean los más cortitos posibles y que siempre hay que tratar de que haya un crecimiento de un 3-4% sostenible en el tiempo. ¿Qué puede hacer el Estado? ¿Sí? Vamos a dar en la próxima clase. ¿Sí? ¿Qué herramientas tiene el Estado para evitar la depresión, la recesión? Entonces, recuerden que siempre les digo que estamos viendo economía y en general cuando vemos economía y hablamos del PBI, esto y lo otro, tratemos de pensar en países estables y sin inflación, porque si empezamos a pensar en inflación, se nos distorsiona todo, ¿sí? Entonces, cuando, digamos, tratemos de pensar en países estables. Obviamente que cuando hablemos de inflación vamos a hablar de inflación, ¿sí? Y por qué se produce y todo eso, pero si yo analizo todo y me meto en la inflación y esto y lo otro, los libros de economía en realidad no prevén mucho el tema de la inflación, porque es un tema que, salvo en esta pandemia que un poco recrudeció, porque los estados tuvieron que emitir y esto y lo otro, estaba solucionado en todo el mundo, ¿sí? Bueno,
Bueno, los dejo, no se depriman, no se suiciden, no es tan relevante esto. Depresión, recesión y después de la recuperación. Nada más quiero abrirles un poco la mente y obviamente cada uno, yo no hablo con ninguna connotación a favor de uno o a favor del otro, simplemente explicar, abrir un poco la mente para ver para qué sirven los indicadores o cuando los políticos, ¿no? Y que cómo también se pueden manipular a veces las estadísticas, ¿sí? O las estadísticas hacerlas para que parezca una cosa y en realidad no sea lo que es, porque están mal hechas, también pasan, ¿sí? Por eso es importante a veces estudiar y todo, y progresar, porque por lo menos cuando uno más estudia, más libre es y más conocimiento tiene. Bueno, hemos hecho una clase como las clases presenciales, larga. Bueno, la saludo y nos vemos el lunes, ¿les parece? ¿Cualquier cosa? Hasta el lunes. Bueno.